Ya leyeron el libro de Josué, y leyendo Josué, ¿qué pudieron pensar? En corto tiempo leer un capítulo, un libro completo es diferente que leer parte a parte, ¿no? Javier, ¿cómo fue? Pastor, Josué es un libro de pura batalla, pastor. Fue una batalla, Pura ya. batalla, es bastante, pero Dios lo ha... Pero algo importante, ¿no? Ahí vemos cómo Dios purifica a su pueblo, pero también el enemigo, pastor, cómo Dios limpia todo la, la, el pueblo que está contra Israel, ¿no? Purifica. Para mí es una enseñanza muy grande, de veras. Ya. Muy grande. Sí, nosotros normalmente leyendo Josué pensamos en una historia de guerra, conquista, pero hay más de conquista. El libro de Josué nos enseña cómo podemos o cómo debemos vivir como un cristiano, como un pueblo de Dios, cómo debe vivir. Eso tenemos que aprender ahora. Bien, vamos a compartir ahora. Mm, Pastor, Sí, se puede ver también los resultados de la obediencia y de la desobediencia a Dios, ¿no? correcto, Cómo es sí. cómo es que cuando se triunfa, Mm, cuando se obedece y justamente puntualmente a lo que Dios dice y cuando no se hace y a veces voluntariamente nosotros creemos que estamos haciendo el bien, ¿no? O sea, con nuestra propia, según nuestra propia mente, nuestro propio pensamiento, ¿no? Y a veces las cosas no resultan bien. Así es, sí. Cada obediencia, Dios responde. E igual, desobediencia. Y hoy vamos a tocar un poco este tema que ahora ha cambiado forma de vida. Como nosotros, siendo un creyente nuevo, un corto tiempo, como primer amor, estaba lleno de gozo y también todo funciona bien, la sanidad. Si yo oro, inmediatamente Dios me escucha. Espero, es primer tiempo. Después ya no funciona así. Si siempre la vida cristiana sea así, todos estarán felices, pero no, estamos sufriendo, batallando. ¿Por qué? El libro de José nos enseña por qué. Bien, se puede ver pantalla completa, ¿no? No hay otra cosa. Sí, sí, pastor. ¿Sí? Está bien. Eh, no olvidamos, el tema de Josué principal, de Josué es administrar la vida como pueblo de Dios. Eso vamos a aprender. ¿Cómo podemos administrar o cómo debemos administrar nuestra vida siendo hijo de Dios? Siempre no olvidamos 7 verbos de Éxodo porque es proceso de crecimiento de nuestra fe. He visto, he oído, he conocido, he descendido, librarlos, sacarlos y llevarlos. Quizás para primer año podría ofrecer una clase extra que un día, una horas, que estudiar un resumen de Éxodo, porque sin conocer Éxodo bien, tampoco pueden aprender, entender bien Josué. Éxodo es siempre el principal de las clases. Y Josué, versículo 2 3 4 5 era versículos claves, ¿no? Todos juntos leamos, ya, activanse. A ver, ¿qué pasó acá? Entonces, ya aquí está, servidor base, entonces ahí sale el micrófono. Ya, activando los micrófonos, vamos a leer.
Versículo 2. 1, 2, 3. Mi siervo Mi Moisés siervo Moisés ha ha muerto. muerto. Ahora Ahora pues, pues, levántate y levántate y pasa pasa este este Jordán, Jordán, tú y todo tú y este todo pueblo, este pueblo, a la a tierra la que tierra yo que yo les les doy doy a a los los hijos de hijos de Israel. Israel. Es el primer tema de Josué, capítulo 1 hasta 5, el cruz del río Jordán. Todavía Israel está otro lado del río Jordán. No cruzó todavía río Jordán. Todavía no entró tierra de Canaán. Antes de cruzar río Canaán, río Jordán, están preparando una preparación espiritual. Es el primer tema. Levántate y pasas a este Jordán. Versículo 3, leamos juntos. 1, 2, 3. Yo os he Yo os he entregado, como lo entregado, había como lo dicho a había dicho a Moisés, Moisés, todo lugar todo que lugar que pisare pisare la la planta planta de de vuestro vuestro pie. pie. Ahora ya es etapa de conquista. Conquista a la tierra de Canaán. ¿Mm? Si Dios nos permitiera todavía esa bendición, sería bueno que necesita un terreno para iglesia. Solo vamos a pisar 7 veces girando esa tierra y será nuestro. No hace Dios así. Pero sí, ahí mismo Dios está trabajando, pero en otra forma. ¿Mm? Pero segunda etapa de Josué es conquista. Y la tercera etapa, leamos 1, 2, 3. Desde el Desde el desierto y el desierto y el Líbano hasta Líbano el gran hasta el río gran río Éufrates, Éufrates, toda la toda tierra la de los tierra de los Eteos Eteos, hacia el gran el mar gran mar donde se donde se pone el pone el sol, sol, será será vuestro vuestro territorio. territorio. Ahora, todo terreno, o sea, dividiendo. Cada uno reciba su herencia. Es también Dios nos entrega la distribución de la tierra, de 13 hasta 22. La última etapa es, juntos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu De vida. tu vida, Como estuve con como estés Moisés, estaré contigo. No contigo, te dejaré ni ni te te desampararé. Es cuarta etapa, el énfasis y el final de la vida de Josué. Josué da su testimonio. Última palabra para guiar para todo el pueblo de Israel y guardar esta palabra. Entonces, un resumen de Josué, Josué 1 a 5 es el cruce del río Jordán, versículo 2, 5 a 12, la conquista de la tierra de Canaán, versículo 3, 13 a 22, los capítulos, la distribución de la tierra como herencia. El último, 23, 24, 2 capítulos, el énfasis y el final de la vida de Josué. Solo conociendo estos 4 resumen versículos, ya nosotros podemos entender cuál libro es Josué. Josué, ¿qué dice? Con esta explicación como conocimiento, nosotros podemos entender mucho más fácil el libro de Josué. Ah, a esa etapa de conquista. Está dividiendo la tierra. Entonces, eso es un principal de entender Josué. Entonces, la palabra clave de Josué, ¿qué era? ¿Qué dijo? Administrar la vida como No, confianza, ese es un tema confianza principal. y obediencia. Sí, la confianza y la obediencia. Obediencia. Toda la conquista, distribución y hasta testimonio de Josué va esta palabra, la confianza y la obediencia. Entonces ya vamos a ir, capítulo 1. Ahora ya entramos capítulo 1. Ya ustedes leyeron capítulo 1. ¿Cuál era la palabra clave en Josué capítulo 1? Leyendo capítulo 1, ¿qué palabra estaba más clavada en sus mentes? Esfuérzate y sé valiente. Muy bien, Eddie, Sí, ya. Sí, se repetía varias esfuérzate veces. y sé valiente. Es palabra clave en capítulo 1 de Josué. ¿Por qué? Aquí mismo, capítulo, ¿cuántas veces sale? En capítulo 1 de Josué,
¿Cuántas veces repite esta palabra? Búsquela. Esfuérzate y sé valiente. 4. 4 veces. ¿Dónde? Primero, Versículo Seis. 6, versículo 6. 7, Esfuérzate y sé valiente. Es primero sale esta palabra. Y después, ¿dónde? 7. Solamente esfuérzate y sé Y muy valiente. solamente esfuérzate y sé muy Muy valiente. valiente. 7. ¿Y dónde qué más? 9. 9. Mira Que que te mando que te Y esfuerces y te seas valiente. esfuerces y sea valiente. Bien. Y último, 18. 18. Muy bien. A ver, Que te que te esfuerces y seas esfuerces valiente. y sea valiente. En un capítulo, repite 4 veces frase. Esfuérzate y sé valiente. Porque es el tema principal de capítulo 1. ¿Por qué? Porque dice esto. Vamos a leer un resumen, ya juntos, o mejor, Jorge, léalo, por favor. A ver, Mm. ¿ya o el versículo? No, no, acá, en pantalla. Ya, dice, Moisés, quien fue siervo fiel de Dios y gran líder del pueblo de Israel, y Josué lo ha estado siguiendo toda su vida. Se fue a Dios en el momento des- decisivo de conquista. Josué y el pueblo se quedó en, en la entrada de la tierra de Canaán. Bien, esa es la situación de capítulo 1. Moisés subió el monte y él pudo ver la tierra de Canaán, donde Dios prometió a Abraham. Él vio, pero Dios dijo que no, tú no puedes entrar allá. Él murió allá. Entonces ahora, desde Egipto hasta a la entrada de Canaán, durante 40 años, Israel solamente fue guiado por Moisés. Moisés era el único líder que mandaba, y cuando ellos se equivocaran, él corrigió y él guiaba. Él era la única persona que ordenaba. Josué, en 40 años de edad, comenzó como servidor de Moisés. Y 40 años estaba bajo de él. Solamente él obedecía a Moisés. Y ahora, salir de Egipto, camino de desierto, hasta Monte Sinai era tan complicado. Después ya, 38 años, era casi similar. Ahí ellos siempre estaban entrenando, cada día adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios, preparados para esta guerra. Y ya llegó un momento. Ahora debe entrar a la Canaán, pero Moisés se murió. De repente, en el momento más importante, el líder se fue. Dios se lo llevó. Ese tiempo, en ese momento, nosotros tenemos que imaginar cómo serían sus pensamientos, sus corazones, tanto todo Israel y más también Josué, como fue elegido sucesor. Sin embargo, José quizá pensaba que todavía no estoy preparado. ¿Qué hago yo? Moisés era gran líder y yo no. Después de un gran líder, el sucesor sufre mucho más, porque nadie puede ser igual que Moisés. Esa es la situación que Josué estaba enfrentando, tanto Israel también. Capítulo 1 nos da esta palabra con esa situación. ¿Qué hago yo? Ahora yo soy hijo de Dios, pero delante de mí
No está un camino como prosperado o todos felices, no. Nos espera más dificultades. ¿Qué hago yo? Capítulo 1 nos enseña esto. Cuando José se siente frustrado y decepcionado por lo que debe hacer, Dios y el pueblo le piden a José, el nuevo siervo y el nuevo líder, que sea valiente. Esto 4 veces. Sea valiente, sea valiente. Es una palabra para nosotros también. Dios nos da esta palabra. Sea valiente, sea valiente. Ya estudiando seminario, primer año, segundo año, digan cada uno, sé valiente. Debe ser valiente ahora. Debe continuar. ¿Cómo? Finalmente comienza una nueva historia. Como el líder que debería conducir a Israel a la guerra de la gloria, dijo a él que el área más importante a administrar es el corazón, porque el corazón, sea valiente, ¿de dónde sale esa valentía? De corazón. Desde nuestra mente tenemos que cambiar. En el camino de la vida, el secreto o la clave de la victoria, como José, está aquí. Deuteronomio 6:6. Julio Cristóbal, busque y lea, por favor. Deuteronomio 6:6. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es eso? ¿Qué Amén, pastor. capítulo es? Un momento, Julio. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué hay? En Deuteronomio capítulo 6 Sí, dice el gran mandamiento. gran mandamiento. Ujú, Oye Israel, ¿no? Oye Israel. En yes. hebreo, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Shema, Shema. Shema Sí, Shema. Israel, Shema. Shema. Oye Israel. 6 comienza esta palabra y dentro de Shema hay una frase. Este es capítulo 6. Ya. Julio, por favor. ¿Qué dice? 6. 6, 6. Julio Cristóbal, su micrófono. perdón, disculpe. Ya. Ya, 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Y, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella a estando ver, en a tu ver, a casa. ver. Tiene diferente versión, parece. Deuteronomio 6, 6, 6. El Deuteronomio. NBI está usando, ¿Ah? No, ¿no? esta es la Versión. Reina Valera. Esta es la Reina Valera, la estoy usando la 6:6. Dice, Sí. y estas palabras que yo te mando hoy estarán Mm, sobre tu corazón. amén. A ver, yo estoy usando otro. 6, Aquí. 6. Estoy usando otra, otra traducción. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Mm? Y grábate en el corazón estas palabras que las promesas de Dios, que está hablando ya adelante atrás, que hoy te mando. Amén. Es la clave. ¿Por qué? ¿Ves? Escuchar la palabra de Dios y guardar en nuestro corazón. De ahí sale nuestro valiente, ¿vale? Y también nuestra mente. Veamos. ¿Cómo podemos manejar nuestro corazón? El proceso básico de manejar el corazón se puede resumir en 4 etapas. Capítulo 1 de Josué nos muestra esas 4 etapas. Es primero, mente. Desde un pensamiento, mente. Esa mente es, no como antes de pensar, naturalmente, automáticamente sale una idea o un sentimiento, es mente. De ahí desarrolla pensamientos.
Ese pensamiento sale por palabra, lenguaje, después acción, es comportamiento. Mira aquí, José 1, 7 a 8. Julio Blas, lea por favor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gracias. Esfuérzate y sé muy valiente, es corazón, mente, ¿no? Después, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, que meditará palabra de Dios, esa con pensamientos. Y esa palabra no salga de nuestra boca. Siempre esta palabra debe estar en nuestras bocas. Lenguaje. Y final, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es una acción, comportamiento. Es la clave que está enseñando a Josué, Dios, que tú tienes que dirigir este pueblo a conquistar la tierra de Canaán. ¿Cómo? Así. Vamos a profundizar un poco más. Mente, pensamiento, lenguaje y el comportamiento. Es 4 etapas de clave para obedecer palabra de Dios. El lenguaje y el comportamiento viene de la mente y los pensamientos. Realmente, mente y pensamiento es principal. Y eso sale, lenguaje y el comportamiento. Y la mente está muy influenciada por estímulos externos. Sin embargo, la mente no va solo, no va sola, sino que está influenciada por nuestras palabras o entornos que en nuestra situación como está. Entonces, debemos cuidar bien nuestra mente y pensamientos para protegernos de las cosas del exterior. Ambos da influencia uno a otros. Bueno, pues veamos aquí versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. ¿Ya? Esta es, primero, promesa de Dios, declaración de Dios. Como yo te salvé y hoy te estaré contigo. Dios, antes de pedir a nosotros una obediencia o una fe, primero Dios nos da su promesa, su palabra. Esta palabra ya dio a Moisés, ya dio a Israel, otra vez confirmó a Josué. Entonces ahora, cuando tu corazón esté débil, solo mira a Dios y recuerda su promesa. Cree en esa promesa y espérala. Generará confianza en tu corazón y te hará audaz. Amén. A ver, ¿quién digo más? No entro más otro. Sol, Zulin, ¿qué pasa ellas? Ya. Javier, por favor, lea ¿Qué esta pasó? parte. ¿Qué versículo es? Sí, abajo. Muy bien. Cuando tu corazón esté débil,
Solo mira a Dios, recuerda su promesa, cree en esa promesa y espérala. Generará confianza en tu corazón y te hará audaz. Es el mismo principio de todos los problemas que resuelven para los niños cuando sus padres aún están a su lado. Hoy Dios nos dice que guardará nuestros corazones. Amén. Los Amén. niños, cuando estén al lado de su papá, su mamá, realmente no preocupa. Mamá, está, ya, tranquilamente juega, no se preocupe. Es la fe del niño, ¿no? Entonces, nosotros cuando enfrentamos alguna dificultad, ¿qué hago yo? Regresa a la promesa de Dios. Dios, ¿qué me prometió? ¿Dónde está mi Dios? Dios te solamente guarde su mandamiento en nuestros corazones. Cuando nosotros, si alguna vez tiene ocasión de predicar o enseñar a los niños palabra de Dios, siempre cuando uno aprende, tiene que desarrollar a la aplicación. El mensaje no es un estudio bíblico. El mensaje tiene que ir a cómo puedo aplicar a nuestra vida, personalmente, prácticamente. Entonces, veamos, esta palabra, ¿cómo podemos aplicar? ¿Qué está debilitando, asustando mi corazón en este momento? Ahora, cada uno de ustedes. Siempre hay cosas, ¿no? Asustándome o debilitando mi fe, me dando una preocupación. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa está nos debilitando? Bueno, si fuera una clase presencial, ya vamos a compartir, pero cada uno, piénsalo. ¿Qué hay? Después, ¿qué diría el Señor si me diera consuelo y aliento? Señor, enfermo yo, o tengo dificultad de pagar mi, mi escuela o mis hijos, una relación con alguien. ¿Qué hago yo? Dios, ¿qué me diría? Busquemos, piénsalo, ora. Si fuera así, Dios, ¿qué me va a decir? ¿Cómo vivo yo sobre la promesa de que me va a dar la tierra como herencia? Todas las cosas que pisar, nuestras plantas de pies, Dios promete que no estará. Todas las cosas que enfrentando en nuestras vidas, nuestro pie está pisando. Y Dios prometió que no estaría todo. Entonces es nuestra herencia. Sea un trabajo, sea una meta o un servicio. ¿Qué me va a decir Dios? A José, Dios habló esto, esfuérzate y sé valiente. Misma palabra, siempre Dios nos dice. En toda nuestra vida, nunca pierdas palabra. Esfuérzate y sé valiente. Porque Dios nos prometió primero y nos da solución también. Lo que Dios nos dice a través del libro de Josué es, todos juntos leamos, ya activan su micrófono, no importa que tuvo diferente horario o entra otro ruido, activan sus micrófonos, vamos a leer acá ya. Sí,
Jorge, Eddie, Julio, actívense. 1, 2, 3. Dios ya ha Ha prometido. prometido. Ya, Dios es Dios fiel. fiel. Amén. Dios ya ha Amén. prometido y Dios es fiel. ha prometido. Creemos en la Creemos palabra de La Dios, palabra de Dios. es confianza, y Somos obedecemos a Él. Como dijo Dios, Él va a Él va a cumplir cumplir su su promesa. promesa. Amén. Toma estas palabras. Dios ya ha prometido. Y Dios es fiel. Creemos en la palabra de Dios y obedecemos a Él. Entonces Él va a cumplir su promesa. Es hasta llegar al reino de Dios. En otra palabra, vamos a hasta morir. Nosotros, Dios sigue va a cumplir esta palabra. Nunca va a abandonar. Siempre va a cumplir esta palabra. Aunque pecamos o aunque estamos muy mal, pero la promesa de Dios no cambia. Nos toma. Continuamos esto. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Caminar con Dios y también estar tranquilo en brazos de Dios. Aquí vamos a leer ya. 1, 2, 3. Los hijos de Dios son darse cuenta de lo que Dios ha prometido y los, los que creen y obedecen su palabra. Es una aplicación. Quizás de pronto hasta que sería un mensaje de un domingo. Nos animando, alimentando, alentando, confiando más en Dios. De 1 a 5 ya, a 8 nos da estas palabras. Continuamos. El proceso básico de manejar de corazón. Hay 4 etapas, ¿no? Mente, pensamientos, lenguaje y comportamientos. Entonces, hasta ahí es etapa de mente. Esfuérzate y sé muy valiente. Es nuestra mente, nuestro corazón. En cualquier situación de entrar o cualquier dificultad de enfrentar, nos tenemos que reaccionar así. Esfuérzate y sé valiente. Dios está conmigo. Dios me prometió. Es primera etapa, mente. Y ahora vamos a ir a pensamientos. ¿Cómo puedo guardar mis pensamientos? Ya hemos leído José 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí, segunda etapa, pensamientos está bajo de esta condición, esta palabra, esta frase. De día y de noche meditarás en él. Debe meditar en la palabra de Dios día y noche. Es forma, manera de guardar mis pensamientos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra, esta promesa, siempre estará con nosotros. Entonces, si la mente está formada por estímulos y heridas,
A veces sí, en nuestra vida está así. Entonces, a veces nosotros, yo no quería, pero tengo miedo, preocupo. Yo no quiero, pero en mi vida anterior o cuando en mi niñez tenía muchas dificultades, automáticamente me ataca que tendré miedo. Entonces, la mente, sí, por eso Biblia dice, esfuérzate y sé valiente sobre nuestra mente, que si nosotros queremos ser valientes, queremos confiar en nuestro Dios, pero sin mi voluntad, sí, nosotros caímos. En este momento, ¿cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos levantar? Ahora debemos controlar nuestra mente a través de nuestros pensamientos. Esos pensamientos, a través del entrenamiento del pensamiento, podemos controlar mi mundo interior con un pensamiento sano, un pensamiento racional y un pensamiento positivo. Muchos psicólogos hacen esto. ¿Qué hacen psicólogos? Que tengan más autoestima, que tengan más confianza en sí, pero realmente en nosotros mismos no hay mucho. No pueden confiar en mí, pero Dios nos da esas fuerzas. Entonces, eh, no por como psicológicamente cambiar, sino que por la palabra de Dios tenemos que animar. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, no. Psicología nos da sacar esa fuerza de nosotros mismos, pero nosotros sacamos esa fuerza de Dios, de palabra de Dios. Puede elegir pensamientos saludables basados en la verdad en el Señor. No es un autoengaño o un base de aire, no, sino que una palabra fiel, la verdad. Si te enfocas y sigues al Señor, tu vida cambiará. Cuando me acerco a Él, a Dios, el pensamiento de Dios nos da que nuestros pensamientos se convierten a pensamiento de Dios. Mis palabras, valores, pensamientos y se une con idea de Dios, porque estamos siguiendo a Dios. Entonces, nosotros seremos como imagen de Dios, imitando a Dios, imitando a Cristo. Seguir a quién, tomar a quién, cuál será nuestra base. Ahí nos da nuestro carácter, nuestra formación. Nuestros pensamientos deben estar en la base de Dios, en la base de la palabra de Dios. Entonces, en nuestras vidas, a veces no se abre Canaán. Está allá, pero no puedo conquistar. ¿Por qué? Sí, hay varias razones, pero podemos acercar con esta forma. Es porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. A ver, Jorge, ya lea por favor aquí, si domina. ¿Está Jorge? Sí, pastor. Sí, por favor, lea Ya, esta parte. ok. ¿Por qué no se nos abre Canaán? Canaán. Es porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. Sí dominan la codicia, las quejas, los pensamientos negativos, los miedos y las preocupaciones. ¿Por qué? Todavía, Por-
no se nos abre Canaán. No, 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 no. Todavía está viviendo en el desierto. ¿Ya? Esto es como base de estudio bíblico de Éxodos. En mi vida, si dominara por codicias, quejas, pensamientos negativos, miedos, preocupaciones. ¿Por qué? Porque estamos todavía viviendo en el desierto. Ya hemos pasado el desierto. Hemos recibido palabra de Dios. Está viviendo en tabernáculo. Entonces ya, esas cosas no deberían dominar nuestras vidas. Si tienes a Dios como tu amo, como nuestro amo, el amo remodelará tu casa. Amén. Siendo alquiler quizás, que alquilan una casa. ¿Quién va a cambiar la casa? El dueño. Estamos en la casa de Dios. No se preocupe que cómo está. Solamente pidamos a Dios, Señor, necesitamos cambiar estas cosas. Él va a cambiar. Julio Cristóbal, lea por ese salmo, por favor. Bien, pastor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. José Amén. capítulo 1, Salmo 1, es conectado, misma palabra, todo lo que hace prosperará. Entonces, con esa promesa, Dios condicionó. En José 1, tenemos que leer bien esta promesa condicionados. Si tú haces esto, Dios va a hacer esto. Entonces, Salmo 1 está repitiendo en otro punto de vista. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te ha sentado. Tres cosas negativas. No hace esto y dos cosas positivas, sino en que en la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Misma frase, ¿no? Día y noche medita, palabra de Dios. Y hay tres es resultado, ¿no? Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. José 1, Salmo 1, está hablando de mismas cosas. Aquí dice, ¿cuál es nuestro camino? El secreto de una vida próspera, es decir, vivir en Canaán, conquistar el Canaán. Hay dos cosas. Negativamente, ¿qué no hace? Evitar el consejo de los malvados, el camino de los pecadores y la silla de los soberbios. Evitar esas cosas negativamente y activamente, positivamente debe hacer esto. Disfrutar de la ley de Jehová y meditar en su ley día y noche. Porque siempre nosotros hablamos que haga tiempo de meditación, lea la Biblia, ora. ¿Por qué? Porque es la clave. Quizás podemos pensar, nada que ver que en mi vida suceda esa cosa y leer Biblia. En la mañana, leyendo, orando, ¿eso afectará a mi trabajo o, o la relación con mi vecino? Quizás no tiene nada que ver, pero la Biblia dice que sí soluciona. Yo leo Biblia, yo oro y soluciona relación con mis vecinos, con mi jefe o situación económica. No tiene relación físicamente, humanamente, pero sí Dios lo hace.
el secreto de una vida próspera. Conquistar el Canaán es disfrutar de la ley de Jehová y meditar en su ley día y de noche. Sí tiene relación. Sí Dios hace. José 1 nos enseña claramente esto. Entonces, ¿qué pensamientos me arrastran? ¿Cómo vivo cada día? ¿Cómo viven ustedes? Borre cualquier información ingresada incorrectamente. E ingrese la promesa vino desde arriba. Es como una computadora, ¿no? Sí, yo da un informe mala, va a salir informe mala, resultado mala. Sea Excel o cualquier programa que informe o entregara equivocadamente, nunca va a salir resultado correcto. Borrar toda la información que este mundo nos da. Tú no puedes, o debe hacer esto, ¿cómo puedes vivir así? Es una información mala. Eso tenemos que borrar y entrar, poner información desde Biblia, la promesa de Dios. Eso pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces ahí va a salir la respuesta correcta. Disculpe. Lo que es más importante que la realidad o los hechos es el marco de pensamiento que percibe y piensa. La realidad está así. O yo hice esto, los hechos. Pero eso no importa. La situación es así, pero importante Dios qué dice. En esta dificultad, ¿qué hago yo? El marco de pensamientos es más importante. Si lo miras negativamente, será juzgado negativamente. ¿Verdad? Pero si buscas el lado positivo, verás el lado bueno. Psicología o el mundo también sabe esto, pero su pensamiento es una base vacía. Pero nosotros tenemos una base concreta, ¿verdad? Es palabra de Dios. Esta base, buscando al lado positivo, sí, todo será prosperada. El número capítulo 14. Julio Blas, por favor, lea aquí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, Amén. no lo temáis. Sí. Julio, ¿cuándo salió esta palabra? ¿En qué situación? Cuando trajeron, diré, después de haber explorado los dos espías, Ujú. después de haber reconocido la tierra, trajeron esta palabra, este Claro, desánimo. sí. 2 espías exploraron a la tierra de Canaán, regresaron y 10 espías informaron correctamente. No están mintiendo. Su observación era correcta, humanamente. El castillo era fuerte, la gente, gigantes,
tienen armas avanzadas, nos no podremos conquistar. Seremos como langosta, ¿verdad? Está Sí, hablando correctamente la situación real. Pero sí, Josué y Caleb informaron lo real, sino que su fe. exacto. Sí. Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Nosotros, aquí José y Caleb hablaron muy, una palabra de sueño, ¿no? Los comeremos como pan. Aquí dice como galletas. ¿Sí? Será nuestro terreno. Nadie pudo creer. Pero, ¿qué pasó? Resultó como ellos dijeron. Lo que hablaron que no podríamos, no pudieron. Lo que dijeron que sí podemos, sí pudieron entrar y tomaron terrenos. Solo José y Caleb tomaron terreno. ¿De qué cosa habla? Esa palabra sale de nuestros pensamientos. Si Jehová se agradare de nosotros, no seáis rebeldes contra Jehová. Con nosotros está Jehová. Debes llevar tu vida pensando, orando y alabando continuamente por estos pensamientos. Amén. Y a otra aplicación. El punto de vista de mis pensamientos, que ve y evalúa la vida o los acontecimientos, es, ¿ya? ¿Cómo está? ¿Negativo o positivo? ¿Cómo están viviendo? ¿Eres pesimistas u optimistas? En otra palabra, ¿somos realistas o visionistas? En otra palabra, dice así, ¿eres mundano o bíblico? Muy fuerte, pero positivo. Optimista es bíblico. Negativo, pesimista es la gente del mundo. Así dice Biblia. No, esto no está hablando que ignorar a pecados o dificultades, no. Sino que esa cosa, ¿cómo vamos a ver desde arriba? Tenemos que ver, Dios, ¿cómo va a usar esto? El pecado sí va a recibir castigo, pero después Dios también cura, usa. En José, después Jericó, Israel fracasa. Ese fracaso, ¿cómo cambia? Eso vamos a ver, ¿ya? La mente puede ser gobernada a través de pensamientos. Sí, la mente sale automáticamente, pero estos podemos controlar por nuestros pensamientos, por nuestra fe. Para guardar mis pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Día y noche, meditar la palabra de Dios. Al leer y meditar la palabra de Dios. Pensamientos saludables a través de la palabra, pensamientos racional, vives una vida positiva, entonces las dificultades del mundo cambian y se convierte en una bendición. Como José Caleb dijo, será nuestro pan, será nuestra comida. Esa palabra traduce así. Alguna Biblia dice comida, alguna Biblia dice pan. Entonces, así, mente, pero corazón, mente y pensamientos. Ahora esto va por nuestra palabra, antes de acción. El proceso básico de manejar el corazón, tercera etapa es lenguaje. ¿Cómo podemos guardar mis labios? Aquí
nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No debemos dejar que la palabra de Dios sea parte de nuestra boca. Esa es la tercera etapa. La palabra de Dios domina mi boca. De mi boca no va a salir otras palabras. Es el clave o secreto de que como yo no puedo hablar, cómo yo puedo evitar que salga malas palabras de mi boca. Para Dios me dominara. Nuestro ser fue creado para glorificar a Dios. Isaías 43:21, ¿no? Fuimos creados para dar gloria a Dios. Nuestros labios fueron creados por glorificar a Dios. De un mismo fuente, ¿cómo puede salir mala alabanzas y maldiciones? No puede. Eso fue creada, nuestros labios creados para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santiago 3 también, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La fuente no puede, pero nuestra boca sí. Pero debemos evitar esto. Debemos confirmar para qué yo me creyó. ¿Cómo fui criado? ¿Para qué? Para dar alabanza a Dios, para dar gloria a Dios. Entonces, no debo decir otra cosa malas, aunque sea, puedo observar otra cosa malas, aunque no puedo aguantar esas cosas feas, pero de nuestra boca no debe salir maldición, sino solo adorar a Dios. Eddie, por favor, aquí lea. Entonces, si quieres hablar, no debes decir nada que esté en contra de Dios o que vaya en contra de lo que Dios está haciendo. ¿Ya? Continúa. Tenemos que hablar en su promesa. Necesitamos decir cosas que son buenas para que Dios las escuche. Si entendiera negativamente y quejarme de mi vida que Dios empezó y Dios está dirigiendo, se convierte en una vida de desconfianza y traición. Las palabras son carácter y se convierten en destino. Las palabras son carácter y se convierten en destino. Es importante. Yo estoy maldiciendo a mí mismo o a otras personas. Esa palabra tiene poder. Así me va a formar, o él también, ella también va a formar así. Muchas veces las madres o también padres maldicen a sus hijos. Ten cuidados. Ellos van a ser así. En vez de esto, tenemos que bendecir, animar. Sí, tenemos que corregir algunos errores malos, pero no maldecir. Porque así se van a hacer. Tenemos que hablar solo su promesa. Porque Dios nos prometió dar su bendición. Tenemos que hablar cosas buenas, tenemos que escuchar cosas buenas. Así de nuestra boca saldrá palabras de bendiciones.
Somos la imagen de Dios. Somos agentes de Dios. Por lo tanto, debemos usar el lenguaje salvador de Dios. Así como Dios creó el mundo con su palabra, nosotros también debemos gobernarnos a nosotros mismos y al mundo a través de nuestro lenguaje. Debemos cambiar el mundo caído al reino de Dios usando un lenguaje positivo. Un lenguaje que salva vidas y un lenguaje que restaura y alienta. En la iglesia, muchos hermanos se salen de la iglesia. La razón principal era por palabra de los otros hermanos. En la iglesia tenemos que animar, alentar, bendecir, no solamente bendiciones, no, sino que en conversación debe dar palabras de aliento, porque muchos desanima, porque me da chisme. Atrás de mí me está maldiciendo. Otra aplicación. Siempre, cada vez tenemos que buscar la aplicación. ¿Cómo podemos entregar, aplicar nuestras vidas? Mi lenguaje cotidiana es, ¿ya? El de la afirmación y de la esperanza, o es un lenguaje negativo y de sentido. ¿Cómo están? Resentidos. Sí. O pregunte a su familia o a algún hermano de la iglesia, ¿qué hablo yo? Debe saber bien qué está hablando. Todos piensan que está hablando correctamente. No. Hablar correctamente es otra cosa. Hablar positivamente, alentando, dando ánimo y amor. Me animo varias veces al día. A mí, a ustedes mismos. Deben animando. Está usando el lenguaje de alabanza que edifica a nuestro prójimo. Está cortando su pensamiento e idea. ¿Soy bueno actuando como fiscal o juez? Inteligente ser fiscal o juez. Quizás hablando justamente, pero Dios no le gusta. Dios no nos formó a ser juez o fiscal, sino que nos formó a amar a otros, perdonar a otros. Soy bueno actuando como abogado. Cristo es abogado. Tenemos que seguir el camino de Jesús. Todos juntos leamos ya, por favor. 1, 2, 3. Nuestro lenguaje puede ser Puede ser controlado a controlado través a de través de nuestras nuestras mentes y mentes y pensamientos. pensamientos. Un lenguaje Lenguaje conforme a la a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, A leer y a leer y meditar la meditar la palabra de Dios. palabra de Dios, dar la Lenguaje palabra, lenguaje de positividad positividad, y esperanza. lenguaje de posibilidad, Lenguaje de que lenguaje me de anime y que edifique a mi prójimo, prójimo. el El lenguaje del lenguaje del abogado, abogado no no del fiscal. fiscal. Cuando este idioma se Se convierte convierta en en idioma, idioma, las las dificultades del mundo ¿no? cambian y se convierten Cambian, en se convierten en bendiciones. Amén. Amén. Los cananeos son fuertes. Seremos langostinos. Sí, van a morir. Pero ellos van a ser comidas. ¿Ya? Conquistaron. Los hijos de Dios son creyendo que está con las promesas de Dios, que habla el lenguaje de afirmación, restauración y poder. Es hijo de Dios. Creyendo en las promesas de Dios, habla solamente lengua de afirmación. Muy bien. Restauración, puede ser. Y poder. Vamos. Es lenguaje del pueblo de Dios.
El último ya, comportamientos. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Si todos queremos esto, queremos obedecer, pero no obedecemos, ¿por qué? Responder fielmente al llamado de Dios. Primero, ¿qué preparativos debe hacer el pueblo para la guerra? José 1:11 nos habla. En la tierra de Moab, ¿cuál fue la actitud de las 2 tribus y media que recibieron la herencia en el oriente del río Jordán? ¿Y cuál fue su actitud hacia el nuevo liderazgo de Josué? Aquí se muestra cómo podemos obedecer a Dios. De 11 hasta 18 del capítulo 1 nos muestra esto. ¿Quién quiere leer este versículo? ¿Voluntario? Amén, amén. Ya, Ya. Adi. Del 10 al 18, ¿no? Sí, aquí está Ya. en la pantalla. Ujú. Ahí va. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandato, a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muere. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Gracias. Ya capítulo 1, así termina. De repente sale otra idea. Hasta 9, Dios habló a Josué. Después de 10, ya comienza una relación con otras tribus. O es quizá otra historia. Pero la idea de capítulo 1 continúa. Veamos, ¿qué preparativos debe hacer el pueblo para la guerra? ¿Qué debe preparar? Aquí dice 10. José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Ya, ¿cuál era la preparación? ¿Qué debe preparar? Prepara Sus comidas. comida. Pero extraño, ¿no? Tenemos que recordar que como ellos vivieron hasta durante 40 años, Dios alimentó, maná, codornices. Ellos no sembraron, ni cosecharon, ni cazaron. Dios le entregaba comida. Y ahora está pidiendo que preparara comida. ¿Por qué? Los israelitas recibieron comida de Faraón. A cambio de eso, arduo trabajo en Egipto.
Es la situación del mundo. Antes de conocer a Dios, antes de salvación, nosotros vivíamos por la comida de Faraón, de diablos, del mundo. Esto ganaba por trabajo. Pero desde que se convirtieron en el Hijo de Dios en el desierto, Dios se hizo responsable de todo y les proveyó como un padre es responsable de los niños pequeños. Maná, codornices y agua, todos Dios entregaba. Es diferencia, ¿no? Antes de Pascua, Israel vivía bajo de Faraón. Después de Pascua, Israel vive por la gracia de Dios. Dios alimentó todo. Pero ahora se cambia. Cuando entra en Canaán, el maná que cayó del cielo cesaría. Termina. Y ahora deben obtener alimento a través del trabajo y el cultivo. Todavía no cruzó el río Jordán, pero Dios ordena que prepara la comida. Porque va a terminar. Ahora deben comer por sus propias formas. Cuando nosotros convertimos a ser hijo de Dios, Dios nos da todo, es gracia. Pero creciendo, fe, un creyente maduro, ya tenemos que enfrentar dificultades. Es adulto, no es niño. Niño, padres, protege todo, alimenta todo. Pero siendo adulto, ya, su propia forma de vivir. La vida de fe es igual. En principio, Dios nos da todo, pero no siempre. Ahora tenemos que ganar la guerra, tenemos que eh, conseguir alimento en nuestras formas, pero dentro del plan de Dios. El crecimiento de la fe es un cambio de suministro que me sostiene y me hace feliz. Antes de conocer a Dios, ¿ves? Yo vivía como mundo, las cosas del mundo me daba feliz. Pero después de convertir ya todas las cosas de Dios, es solamente me da feliz. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi comida? Canaán es una tierra que sirve a Dios con el poder de la gracia dado a nosotros, que hemos sido entrenados. Aunque Dios nos ordena que preparara comida, obedecer a Dios, pero no dice que de repente ya desde ahora, no, sino que Dios preparó primero todo esto. Israel ha preparado. Realmente, poco adelantando el libro de Josué, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Moisés y el pueblo de Josué? Como líder, Moisés es mucho mejor que Josué. La presencia de Dios en el tiempo de Moisés es mucho más mejor que el tiempo de Josué. En el tiempo de Moisés, Dios alimentaba todo. Cada cosa, Dios estaba mostrando su presencia. En el tiempo de Josué, no. Pero, tiempo de Moisés, ellos no pudieron conquistar a Canaán y Dios permitió. Además, ellos muchas veces fracasaron. Ellos mismos vieron cómo Dios entregó 10 plagas a Egipto. Ellos cruzaron Mar de Rojo. Ellos vivieron en el desierto con muchos milagros. Pero
El pueblo de Josué, ellos nacieron en el desierto, ellos no vieron los 10 plagas, ni ellos cruzaron Mar Rojo. Cuando Dios mostraba muchos milagros, eran niños. Quizás la mayoría no recuerdan. No tenían mucha experiencia de milagro de Dios, poder de Dios. Sin embargo, pueblo de Josué pudo conquistar la tierra prometida. ¿Cuál era la diferencia entre dos pueblos? ¿Por qué el pueblo de Moisés no pudo? ¿Por qué el pueblo de Josué pudo? ¿Cuál era la diferencia? Nosotros hablamos, clave del libro de Josué es confianza y obediencia. Entonces, ¿por qué el pueblo de Moisés no tenía esa confianza en obediencia? ¿Cómo el pueblo de Josué pudieron hacer confiando en Dios y obedeciendo todo? Realmente Josué vamos a aprender esto. ¿Cómo ellos pudieron obedecer? La diferencia es entrenamientos. Entrenamientos. El pueblo de Moisés no fue entrenado. Era etapa de entrenados. El pueblo de Josué nacieron en el desierto. Durante 40 años fueron entrenados. Aprendieron cómo puede confiar en Dios, cómo puede obedecer a Dios. Esa es la diferencia. En nuestra iglesia, por eso tenemos que enseñar, entrenar a nuestros hermanos que confíen en Dios y obedecen a Él. Eso no viene por palabras, sino que por entrenamientos. Los pastores, nosotros, tenemos que tener esta idea, esta meta. ¿Cómo yo puedo entrenar a mi congregación, a mis hermanos, que confiar en Dios y obedecer a Él? Porque esa es la clave. En este mundo, ¿cómo puede ganar una vida bendecida, una vida prosperada? Si a ellos aprendieran a confiar en Dios y obedecer a Dios, van a ganar. Si no aprenden esto, sí que van a fracasar. Aquí dice, Canaán es una tierra que sirve a Dios con el poder de la gracia dado a nosotros que hemos sido entrenados. Vamos a confirmar esta idea durante nuestro estudio de Josué, pero la clave del pueblo de Josué, cómo es pudieron obedecer a palabra de Dios, a dirección de Josué, fueron entrenados. A medida que crecemos como pueblo e hijos, nos convertimos en colaboradores y agentes de Dios. Es la meta de Dios. Seamos agentes de Dios, embajador del Evangelio. Pero esto, a través del entrenamiento, vamos a convertir. Aplicación, ¿cómo podemos vivir de esa forma? ¿Con qué placer vivo estos días? ¿Qué está haciendo? ¿En qué cosa hace? ¿Le gusta? Leyendo Biblia, me alegro, ¿no? O mirando tele, jugando, o haciendo fútbol, me alegro más. Bueno, es también bueno. Sin embargo, ¿qué alegra más? ¿Cuál es primero? ¿Por qué los hermanos no vienen el domingo al culto? Porque alegre más otras cosas. Alabar a Dios, sea más alegre, van a venir. No saben esto, o no enseñamos. ¿Con qué placer vivo estos días? ¿Qué tipo de comida sostiene mi vida diaria? ¿Comida de Egipto, del desierto o de Canaán?
Comunidad de Egipto significa vivir como el mundo. Vivir como el mundo. Sí, podrá vivir, pero no es pueblo de Dios. Como en el desierto, Señor, dame todo. Solo quiere vivir solo por la gracia y bendición de Dios. Es nivel de niños. Si fuera un adulto, es Canaán, conquistando, peleando y también sembrando, cosechando. Es la comunidad de Canaán. El misma fe. Quizás unos piensan que en el desierto de muchos la fe es más grande. No. No haciendo nada, solo que Dios que quiere darme es una fe de niño. Como Jorge dijo que leche solo quiere. Pero Pablo dice que ya debe comer comida dura, carne, es Canaán. ¿Qué tipo de servicio estoy contribuyendo como colaborador de Dios y servir a su reino? ¿Qué servicio estoy haciendo para entrar a la tierra de Canaán? Es a través de servicio. Tenemos que luchar ahora. ¿Por qué no podemos ganar la tierra prometida? Porque no estamos haciendo. Tenemos que trabajar. En la tierra de Moab, ¿cuál fue la actitud de las 2,5 tribus que recibieron la herencia en el oriente del río Jordán? ¿Entiende esta pregunta, no? Cuando llegó Moisés, es 2,5 tribus a Moisés pidió que nosotros tendremos herencia aquí. No es río Jordán de izquierda, donde Dios prometió, sino que a la derecha, al oriente del río Jordán. Realmente no era una tierra prometida de Dios. Pero no sé, Moisés preguntó a Dios o por su propia forma, él aceptó que sí, puede tener esa tierra, pero con una condición. Es la condición aquí. Vuestras mujeres quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes, fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. Aquí, los 2,5 tribus, quizás ya ellos tienen terreno, tienen casas, familias. La promesa era, cuando comenzara la conquista, los varones van a cruzar el río Jordán, van a pasar la guerra. Pero eso significa que su familia estará sin defensa. Los varones todos van a ir. Ahí quedarían mujeres, niños y abuelos. Entonces, ellos realmente difícil para obedecer y cumplir esa promesa. Pero ellos sí estaban prometiendo, confirmando, cumpliendo. Que todos los guerreros estén armados, crucen al río junto con sus hermanos para ayudarlos a conseguir la tierra. El capítulo 1 termina con esa historia, ¿no? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos participaron en la guerra, dejando su familia. Realmente es una acción de la fe. Uno. Segundo, aunque tenga una dificultad, sin embargo, ellos querían cumplir
sus palabras. Otra palabra, obedecer la palabra de Dios. O Josué. Humanamente es muy peligroso. Dentro de enemigos, al todo alrededor hay enemigos. Ellos cruzaron el río Jordán. Si recibieron ataque a su familia, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a proteger? Pero ellos solo tuvieron que confiar en Dios. Dios va a cuidar. No pudieron saber qué van a pasar, pero nosotros tenemos que cumplir la promesa que hicieron ante Dios y tienen que obedecer al orden de Dios, al orden de Josué. Los ancianos frágiles y débiles permanecen en la tierra al este del Jordán, y los guerreros con la capacidad de luchar cruzan el río Jordán para participar en la guerra de conquista. Número 32, ya estaba hablando de esto. Tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Y ahora ellos obedecieron. Entonces, sobre el nuevo liderazgo, como José, ¿cuál fue su actitud? Aquí vamos a hacer los últimos 2 versículos. Todos juntos leamos. 1, 2, 3. Nosotros haremos Nosotros todas las haremos cosas todas que las nos cosas has que nos has mandado. mandado. E iremos a Iremos a donde donde quiera que quiera nos que nos mandes. mandes. Cualquiera que Cualquiera fuere que pueda revelar tu a tu mandamiento, mandamiento y no y no obedecer obedecer a tus palabras en palabras todas las en cosas todas que las me cosas que le mandes, mandes, que muera, muera. que muera. Solamente que te Pues, esfuerces y sí, sea valiente. Valiente. Los que siguieron al liderazgo de Moisés prometen someterse al liderazgo del nuevo líder Josué. Capítulo 1 de Josué termina con esta historia. Mente, corazón, pensamientos, conocimiento, la palabra de Dios, y boca, palabra de Dios, que solamente bendice, cuide su palabra, nuestra palabra, y acción, comportamiento. Es ellos dejando su familia, todos obedecen. Sí, 9 de tribus deben ir. Ellos tienen que tomar posesión, pero otros 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, no necesitaba ir, pero sí fueron. A quien tiene liderazgo, puedo reconocer, apoyar y seguir a él de ese orden espiritual ha establecido por Dios. En la iglesia, muchas veces, a algunos no les gustan su pastor o anciano elegido, pero siempre el orden de Dios es obedece. Todo liderazgo es levantado por Dios. Si algo esté mal, Dios va a juzgar, Dios va a castigar. Nuestra responsabilidad es obedecer a nuestros líderes. Si se equivocara, tenemos que hablar. Tenemos que luchar por ese error. Sin embargo, el principio es obedecer al liderazgo, porque Dios levantó. José, bueno, todavía el camino, todavía no conoce, pero si Dios levantando un nuevo líder, todo el pueblo tuvo que aceptar. Es la acción, es comportamientos. Siempre le da fuerza a su pastor y su mentor. Los co-líderes, todos los hermanos de la iglesia, tienen que apoyar a nuestro pastor líderes confiando. Si equivocara, tenemos que orar. Pero nosotros tenemos que ser uno, unidos. Es capítulo 1 nos enseña. ¿Cuál es la parte más débil de la comunidad a la que sirve? En su iglesia, ¿cuál es más débil?
muchos casos, desobediencia, división de opiniones. Pastor líder planifica y hace algo. Otros, no quiero. Yo veo que no va a funcionar. Es la debilidad de la iglesia. Si Dios quiere, el pastor ordena, tenemos que apoyar. ¿Cómo yo lo complemento y lo sirvo? ¿Qué hago yo? Capítulo 1 nos enseña estos. Todos juntos leamos, ya con voz alta. Activa sus micrófonos, leamos. 1, 2, 3. Estamos llamados a edificar al Edificar reino el de reino de Dios. Dios. Los que quieren edificar al reino de Edificar el Dios reino de Dios. deben Deben aferrarse a las aferrarse a las promesas la basadas palabra de en la Dios. palabra de Dios. Recibir 1. el alimento provisto por Dios, servir a los Servir a los demás con demás la con la gracia gracia que que ha ha recibido. recibido, Convertirse en convertirse colaborador. en un colaborador que levanta líderes. Cuando vivimos juntos en obediencia por la fe, Jericó y la tierra de Canaán serán nuestras. Amén. En capítulo 1, muchos piensan solamente, esfuérzate y valiente. Donde te vaya, todo prosperará. Pero en capítulo 1 tiene muchas más ideas, principalmente 4 etapas de servir a Dios y ganar la guerra. Nuestra mente, corazón, nuestros pensamientos, conocimiento de palabra de Dios, palabras, lenguaje y final, comportamiento. Esta era preparación para la guerra. A Israel, también a nosotros. Amén. Amén. Ya, Pastor, es capítulo 1. ¿Algunas pastor. preguntas? Sí, pastor, con respecto Sí. a lo que usted está tocando Ujú, sobre el líder, el pastor, que a veces se designa y muchos, a veces la iglesia está en oposición, ¿no? ujú, Y yo creo que ese es un problema recurrente en las iglesias, ¿no? Siempre hay un lado que no está de acuerdo con el pastor. mm. Pero sin embargo, estoy ocupado, hija. Entonces, hay que escuchar también las dos partes, ¿no? Posiblemente la iglesia tenga razón, que de repente se puso a un pastor que de repente no cumple los requisitos que dice la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar las dos partes, me parece a mí, ¿no? Sí, la práctica no es fácil realmente, pero es el principio que el pastor fue levantado por la iglesia o enviado, designado de todo, cualquier forma, dentro del sistema que ha enviado bien, tenemos que aceptar que Dios lo levantó. ¿Por qué? Nosotros creemos que Dios gobierna nuestros pensamientos, nuestra sociedad, más nuestras iglesias. Entonces, es el principio. Para invitar a la iglesia puede discutir, votar, ya. Hay forma, hay un proceso. Pero una vez la iglesia decida, invitó, instaló a la iglesia, todos tienen que obedecer. Tienen que aceptar que es nuestro pastor, que Dios envió. Ese es el punto 1, principio. Y cualquier cosa que tenemos que ayudar al plan de Dios, plan de pastor. Bueno, tenemos que orar, tenemos que aconsejar, apoyar, quizás discutir. Sin embargo, si iglesia decide o pastor decide, el principio es ayudar, obedecer. Pero si fuera, realmente está muy mal, haciendo muy mal, ¿qué haremos? Sí, tenemos que orar.
tenemos que orar llorando, o tenemos que dar consejo llorando también. Con otros hermanos podemos aconsejar. Bueno, podemos buscar que él entienda o corrigiera algo que yo pienso que mal, pero nunca debe confirmar o confiar mucho que mi idea es correcto. Yo soy correcto, yo soy justo, no. Es una idea. Es una idea. Él también su idea. Si escuchara mi idea, gracias a Dios. Si no escuchara, es su decisión. Si no fuera caso doctrinal o ética, tenemos que obedecer. Aunque sea mal administrar, pero sí Dios va a corregir. Repito esta palabra que realmente al líder de la iglesia, ¿quién juzga? Dios. Pero sí, en último caso, que realmente doctrinalmente está mal, éticamente ya es muy claro, no es un rumor, sino que hay una evidencia clara que todo el mundo sabe. Él ya perdió su autoridad espiritual como pastor. Igual tenemos que mantener la paz en la iglesia. Una forma es que yo salgo, o si fuera, un grupo puede salir, pero nunca pelea dentro de la iglesia. Si fuera nosotros, iglesia presbiteriana, hay solución que solicitar al presbiterio o a la asamblea general. Hay una superior. Entonces, tenemos que hacer el proceso con oración, con humildad. Dios va a corregir. Pero hasta todo que está mal, quizás significa que yo estoy equivocando. Mi forma de mi fe y el forma de pastor es diferente, formado más diferente. Entonces, ya yo retiro. Si yo sea correcto, Dios va a corregir. Bueno, no es fácil, sin embargo, en la iglesia, el primero tenemos que considerar es la paz en la iglesia. El nombre de iglesia no sea manchado. No pelea en la iglesia. Pero tenemos el sistema, por lo menos de iglesia presbiteriana, iglesia independiente, quizás no hay otra forma, debe salir. Pero en nuestro caso, repito que hay sistema con presbiterio y asamblea general. Nosotros tenemos el sistema de 3 niveles de juez, que yo peleo en la iglesia local, y es local no reciba presbiterio, sino asamblea general. 3 veces podemos solicitar que corrigiera algo mal. ¿Sí? Mayormente soluciona ese proceso. ¿Sí? El Amén, amén. principio, sí, el principio es autoridad viene de Dios. Ese principio. Porque nosotros confiamos, creemos que Dios gobierna. Soberanía de Dios está en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Él desobedece, Dios va a castigar. Ese principio. Bien, descansaremos unos 5 minutos y a las 9 comenzaremos capítulo 2, porque prácticamente este curso es mínimo 12 semanas o 16 semanas y nosotros vamos a hacer solo 8 semanas. Si no fuera así, hoy podemos estudiar un poco más sobre capítulo 1, pero hoy quiero ir hasta capítulo 2. Descansa un poco, a las 9 continuaremos a capítulo 2. Si alguien tiene preguntas, puede escribir en chat o WhatsApp. 2 minutos, doctor. Buenas noches. Oye, pareces israelita, hermano, con ese manto. Ya.